Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Lo decimos de esta manera porque nos escuchan desde distintos lugares del mundo. Y aquí estamos desde la ciudad de Barcelona en esta fría tarde, Y los acompañamos en el control Raúl García, aquí, como ya lo dijo la presentación, quien les habla Nelly Álvarez, y formamos parte del equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Pero no estamos solos porque nos acompaña Jorge Graña desde Radio Católica Mundial, desde el otro lado del océano. Con él hemos rezado recién, hemos conversado un poquitito, y yo les agradezco las oraciones que va a hacer él por mi mamá, que está un poquito enfermita, y a ella le mando un abrazo muy, muy fuerte desde aquí. Amigos, ¿tienen el papel y el lápiz? Porque voy rapidito con las preguntas del curso de formación. Las respuestas de la semana anterior las vamos a dar al final del programa. Vamos rapidito, Raúl, que está esperando el invitado. Bueno, la primera pregunta es más que fácil, así que todo el mundo a contestar. ¿Quién es la patrona de Puerto Rico? Hay oyentes de este país, de Puerto Rico, ya saben que tienen que responder únicamente escribiendo al correo electrónico de nuestro programa. Bueno, y lo otro se trata de una investigación. Miren, tienen que nombrar un documento magisterial escrito por el Papa San Pío X. Un gran Papa que gobernó la Iglesia durante, déjenme sacar cuenta, no sé si 13 años más o menos. Bueno, y tienen que relatarnos un hecho cortito, un hecho concreto y cortito de su vida. Al final del programa vamos a repetir estas preguntas que tendrán que responder, como digo, escribiendo a conlosojosdemaria@nserradio.com. Bueno, he ido un poquito rápido, pero vale la pena porque está con nosotros, tal como lo habíamos anunciado, don Miguel Ángel Ventanas, que es el delegado episcopal de liturgia de la diócesis de Plasencia, aquí en España, canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Muy buenas tardes, don Miguel Ángel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para responder estas consultas de oyentes. ¿Cómo se encuentra? ¿Ya está repuesto del viaje? Gusto. Buenas tardes a todos. ¿Está repuesto de su viaje a Roma, don Miguel Ángel? Sí, cómo no. Bueno. Con todas las indulgencias ganadas. Bueno. Muy bien. Una experiencia muy enriquecedora. Don Miguel Ángel. 97 peregrinos hemos ido a ganar el jubileo. Y hemos también peregrinado a Asís, a la tumba de San Francisco, Santa Clara, San Carlo Acuti, y a Casia, donde está también Santa Rita, que es la abogada de lo imposible. Eso es. Días intensos. Don Miguel Ángel, una peregrinación diocesana, me explicaba usted. Qué bonito esto, ¿no? Y cuánta gente. Todas las diócesis están organizando peregrinaciones en el año jubilar. Claro, muy bien. Normalmente preside el obispo, por lo menos los días de Roma, y asisten todos a las audiencias o alguna celebración, ¿no? Con el Santo Padre. Bueno. Sí, además de cumplir pues, los ritos del jubileo, ¿no? Por supuesto. De orar por las intenciones del Papa, la confesión, la comunión, todo esto que es propio del jubileo. Perfecto, nos alegramos muchísimo, don Miguel Ángel. Gracias por estar aquí. Vamos a presentarle, si le parece, rapidito para poder aprovechar bien el tiempo, aunque usted ya sabe que puede tomarse todo el tiempo que crea necesario para responder a estas consultas. Voy a leer tal cual. Mire, la primera es de Jorge Luis, que es un oyente de Lima, en Perú, que dijo que hoy iba a estar muy atento, porque yo ya el viernes lo anunciaba, y él dice: al celebrarse la misa, en la parte del ofertorio, antes de que Jesús parta el pan, se dice el nombre de los 2 apóstoles y mártires. Pero me he dado cuenta que no se le menciona al apóstol Matías, que fue elegido al azar, y también no se nombra a María Magdalena, que es la llamada
apóstol de los apóstoles. Quisiera saber por qué no se menciona a esos dos apóstoles. ¿Cuál es la respuesta, don Miguel Ángel? Bueno, hay que decir que yo creo que hay que concretar, ¿no? Se refiere no al ofertorio, sino a la plegaria eucarística. Claro. Y no a cualquier plegaria eucarística, sino a la plegaria eucarística primera, llamada Canon Romano. Es una plegaria más antigua que se ha utilizado durante 1600 años como única plegaria en el rito romano. Ya en el siglo IV estaba muy extendida. San Gregorio Magno parece que es el que la impulsó, ¿no? Aunque no se sabe bien quién es su compositor, posiblemente fuera en Milán por San Ambrosio, no se sabe bien sus orígenes, pero ha sido la única plegaria durante 1600 años en la Iglesia de rito romano. Y como es de rito romano, pues los santos que aparecen son los que eran, podemos decir, de devoción o populares en aquella época, aunque hoy nos parezcan lejanos y algunos desconocidos, ¿no? Y como se llama canon, quiere decir que es algo fijo. Por tanto, no se pueden introducir otras, ni otros santos ni otros elementos, ¿no? Es canon, es fijo, ¿no? Entonces, en este sentido, por eso están los santos, que pueden ser pronunciados en su totalidad, los dos grupos de santos, unos están antes de la consagración y otros después en las intercesiones finales, y pueden ser solo nombrados los primeros y los demás se pueden suprimir. Por eso me parece que pregunta dice que los nombres de dos apóstoles, no, son más, ¿no? En concreto, en la primera parte, en el reuniros en comunión, dice, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José. San José fue introducido por el Papa Juan XXIII, que no estaba en este canon. Ya. La de los santos apóstoles y mártires. Y ahí se puede nombrar solo Pedro y Pablo y Andrés, o nombrarlos a todos, ¿no? Da esas dos posibilidades, por eso están entre paréntesis. Se nombran los 12 apóstoles, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo. Y luego se nombran pues otros papas del primer momento y otros mártires, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, pues mira, ¿no? Muy bien. Papas y mártires. Dice que la otra parte está después de la consagración, al final de la plegaria. A ver. Y ahí sí que se nombra a San Matías, dice él que no, pero sí se nombra a San Matías. No se nombra entre los apóstoles porque fue elegido luego, ¿no? Como ya sabemos por la historia, ¿no? Y ahí se nombra, pues, confiemos en la misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, es el más grande de los nacidos de mujer, mártir, ¿no? Y otros mártires, Esteban, Matías, sí, así es. Aquí lo Ignacio, tengo. Alejandro, Marcelino y Pedro, y luego santas mártires, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. ¿Por qué no se nombra a Santa María Magdalena, siendo tan importante? Porque decir de apóstoles y mártires. En la tradición nunca se dice que Santa María Magdalena fuera mártir, ¿no? Claro, no. Claro. Lo de apóstoles, eso es un título que se le ha dado en la actualidad, pero no entonces cuando se hace el canon romano. Perfecto. Los apóstoles eran los apóstoles, los 12, ¿no? Entonces, pues por eso no está incluida. Como ya digo, es una plegaria muy antigua, durante 1600 años la única, es una plegaria muy solemne y tiene esta peculiaridad de nombrar a estos santos y no a otros, porque son los santos que eran venerados, que muchos de ellos tienen basílicas, por eso se llama canon romano, tienen basílicas en la ciudad de Roma, donde se conservan muchos de ellos sus sepulcros, ¿no? O su memoria, ¿no? Está unida, por tanto, a los orígenes de la Iglesia de Roma, ¿no? Y así se extendió por todo el mundo. Hasta el Concilio Vaticano II, en su reforma litúrgica, que se han introducido otras 3 grandes plegarias, más, y se han permitido también otras para distintos países, tanto para las misas
llamadas con niños, como para las misas por diversas necesidades, ¿no? Y por la reconciliación. Pero las grandes plegarias son 4, ¿no? La primera, el canon romano, que es la número 1, la segunda, la que se suele utilizar hoy más frecuentemente, la tercera y la cuarta, que se utiliza poco y es menos conocida. Perfecto, perfecto. Muy Las bien. más que más se utilizan ahora son la segunda y la tercera. En la segunda no se nombra nada más que a la Virgen y a San José, que lo introdujo el Papa Francisco. Y en la tercera se puede introducir pues el santo del día, el patrón, sí, da esa posibilidad, ¿no? Muy Después bien. de la Virgen y de San José. Pero la que tiene estas listas de santos es el canon romano o plegaria eucarística primera. Entonces San Matías sí aparece en la segunda parte. Y María Magdalena, pues no, porque no, dice, son apóstoles y mártires. Perfecto. Entonces, esa es la razón. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, aquí tengo, yo me traje también el misal romano, don Miguel Ángel, para ir viendo esto y efectivamente, así como usted lo dice y lo explica muy bien. Así que Jorge Luis ya está aclarado, perfecto. También estoy contenta porque uno siempre va aprendiendo muchas cosas. No Es la sabía. plegaria más solemne y está recomendada pues para los días en que se celebre alguno de estos santos. Se debe hacer esta plegaria. Claro, Y claro. también los días más solemnes tienen una parte específica para esa fiesta, por ejemplo, Navidad, Epifanía, Jueves Santo, Pascua, Ascensión, Pentecostés, tienen partes propias para este día, para estas fiestas, ¿no? En este canon romano, y se debe, pues estos días solemnes, utilizar esta plegaria tan venerable. Muy bien, pues perfecto. Vamos a la segunda consulta entonces. En este caso es Leonel, que también esperaba esta respuesta. Nos escribía, me gustaría si se puede, lo que quiere saber Leonel es la diferencia o semejanza del rito ortodoxo ruso y la celebración eucarística católica. Bueno, A también ver, aquí hay que aclarar. adelante. No existe un rito ortodoxo ruso. El rito que se utiliza en Rusia es el rito bizantino. El rito bizantino, que es el principal rito oriental. El rito bizantino, también llamado griego o constantinopolitano, porque fue pues en Constantinopla, la ciudad de Constantinopla, que hoy es Estambul, ¿no? Claro. Donde se convirtió en el centro cuando cae Roma, ¿no? El Imperio Romano y de Occidente, pues entra en pleno auge el Imperio Romano de Oriente y tiene su capital en esta ciudad de Constantinopla, que como digo hoy es Estambul. Y ahí se codifica, podemos decir, este rito que hoy llamamos bizantino, que es el más importante de los ritos orientales, porque la Iglesia tiene 2 pulmones, como decía San Juan Pablo II, ¿no? El de Oriente y el de Occidente. En Occidente, la primacía la tiene el rito romano, pero existe también como rito vivo el rito ambrosiano, ¿no? En la zona en torno a Milán. Y como ritos ya desaparecidos, pero que se celebran de vez en cuando, por ejemplo, el rito hispano-mozárabe, aquí en España. Exacto. Había otros ritos antes, el rito galicano en Francia, otros ritos, ¿no? Pero sin embargo en Oriente hay pues bastantes ritos, ¿no? El más importante es este rito bizantino, pero hay otros, como el rito copto en Egipto, el rito etíope, el rito siro-occidental, el rito siro-oriental, el rito armenio, ¿no? Y en todos estos ritos hay como 2 ramas, una ortodoxa, es decir, que no está en comunión con Roma, pero todos tienen una parte, o casi todos, que es católica. Claro. O sea que la Iglesia católica no solo es el rito romano, sino también los ritos orientales tienen su presencia católica. Y celebran pues con un rito, el rito propio de ese rito, ¿no? Con las peculiaridades de ese rito, ¿no? Este rito bizantino, que es el que se celebra en Rusia, luego tiene otras en otros países, pues por ejemplo en Rumanía o
en Ucrania, en muchos países donde se ha extendido. Sí. Y el rito es el mismo, lo que les diferencia es la lengua, ¿no? La lengua en que se celebra. En Rusia pues se celebra en el eslavo antiguo, ¿no? Normalmente, que es la lengua de aquella época en la que se fue codificando el rito, una vez que se evangelizó Rusia, ¿no? Pero el rito propiamente es el rito bizantino. Hay que decir que en todos los ritos hay unos elementos fundamentales que son iguales, tanto en los católicos como en los ortodoxos, que es la proclamación de la palabra de Dios, en unos más extensos, en otros menos extensos, y luego la plegaria eucarística con la invocación al Espíritu Santo, que es la epíclesis, y el relato de los gestos y de las palabras de Jesús en la última cena, ¿no? Y culminan siempre con la comunión. Esto es característico de todos los ritos. ¿Cómo es la misa en rito bizantino? ¿No? Como digo, la que se celebra en Rusia, ¿no? Con su lengua propia. Pues hay primero una preparación que se llama la proscomedia, que es una parte, podemos decir, preliminar. Tiene lugar antes de que comience el servicio litúrgico. El sacerdote y el diácono preparan ritualmente, no es un mero preparar, como aquí, por ejemplo, en el rito romano lo prepara el sacristán o la sacristana, ¿no? En la sacristía no. Esta es una preparación ritual. Están ya revestidos y preparan los dones para la Eucaristía en una mesa que se llama la prótesis. Dentro del iconostasio, que es como un gran retablo, donde están los iconos, las imágenes de los santos venerados en aquella iglesia, y que separa lo que nosotros decimos el presbiterio de la nave, donde están los fieles. Esta preparación incluye oraciones, rituales, vestimentas, es una preparación ritual, ¿no? Incluso ya en esta se hace sobre la forma, ¿no? Que podemos decir de que va a ser consagrada, se hacen ya unas incisiones y se hacen ya unos ritos, ¿no? Fíjese. Vendría luego la segunda parte, que ya es propiamente la celebración, que sería la liturgia de los catecúmenos. Es podemos decir la liturgia de la palabra nuestra. Es pública, está abierta a todos, y incluso aquellos que se preparan para el bautismo. Los catecúmenos también pueden asistir a esta primera parte. En los ritos iniciales hay una serie de letanías, siempre acompañadas por el Kyrie eleison, ¿no? Señor, ten piedad, que va repitiendo el diácono, y antífonas, cantos responsoriales de los salmos, y tiene lugar la pequeña entrada, que es como una procesión. El iconostasio tiene una puerta central más amplia y luego tiene dos puertas más pequeñas laterales. Pues esta pequeña entrada es por una de esas puertas laterales donde se lleva solemnemente el evangeliario en procesión hasta introducirlo para proclamar las lecturas. La parte principal de la liturgia de la palabra es las lecturas de la epístola, lecturas del apóstol y el evangelio. Y luego le sigue una homilía, que cuando termina la homilía se despide a los catecúmenos, aquellos que todavía no están bautizados y que no pueden participar en la liturgia eucarística. Y comenzaría la liturgia de los fieles, que es nuestra liturgia eucarística. Y con el ofertorio, la gran entrada, es decir, se hace una procesión con el cáliz y lo que se ha preparado en esa mesa llamada proscomedia, ¿no? El pan y el vino son llevados en procesión solemne desde la mesa de la oblación al altar principal, acompañados por el incienso, ¿no? Y comienza la plegaria eucarística. Para ello se cierran luego las puertas, incluso una cortina, es decir, los fieles oyen pero no ven, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Es el misterio al que el hombre no tiene acceso, sino lo expresan así, el misterio, ¿no? Con este cerrar las puertas, ¿no? Es el relato de la última cena y la epíclesis en invocación al Espíritu Santo para la transformación de los dones en el cuerpo y sangre de Cristo. Es lo mismo que en nuestra misa católica, la plegaria eucarística. Pues sí. Y
normalmente ellos celebran siempre la plegaria eucarística que se atribuye a San Juan Crisóstomo, ¿no? Los días más grandes pues celebran otra que se atribuye a San Basilio, ¿no? San Basilio el Grande. Sí. Y después vendría el rito de la comunión, que incluye el Padre Nuestro y la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo. También nosotros nos preparamos a la comunión con el Padre Nuestro y el gesto de la paz, que aquí no estaría, ¿no? Y después de la comunión ellos siempre van bajo las dos especies, ¿no? Que normalmente se distribuye con una cucharita, las dos especies mezcladas, ¿no? Y los fieles se van acercando. Se da incluso a los bebés, ¿no? Eso nos puede extrañar, pero es así. Sí. Porque allí los sacramentos de la iniciación cristiana se reciben juntos, ¿no? Que sea un bebé, se le bautiza, el sacerdote le confirma y ya le da la primera comunión. Entonces, es un miembro ya, podemos decir, aunque sea un bebé pleno de la comunidad cristiana, y recibe ya la comunión, ¿no? Qué cosa. Y luego tiene el rito de despedida, como nosotros, con la bendición final y la despedida de los fieles. Normalmente toda la liturgia es cantada, excepto la homilía, pero todo lo demás, lecturas, letanías, oraciones, todo es acompañado del canto y sin instrumentos, es la voz humana, ¿no? La que precisamente en Rusia pues hacen esas polifonías vocales tan impresionantes, ¿no? Un pequeño coro que acompaña siempre las celebraciones. Como vemos, los elementos fundamentales son iguales en los dos ritos, ¿no? En el rito romano y en el rito bizantino, que ya digo yo, puede ser ortodoxo pero también católico, ¿eh? Claro. Lo que la diferenciaría sería que los católicos pues pronuncian el nombre del Papa, claro, ¿no? Que están en comunión con él, y los que son ortodoxos pues pronuncian el de su patriarca, al patriarcado que pertenezca. Claro, sí. La diferencia. No sé si queda explicado o habría que profundizar más. No, yo creo que sí, creo que Leonel, bueno, y para mí también ha sido muy interesante también. Los elementos principales están, hay una liturgia de la palabra, hay una liturgia eucarística, una plegaria eucarística, está, luego ya pues hay otras formas, claro, claro. celebrar. Muy bien, muy bien. No, y además me ha llamado la atención toda la solemnidad que se da, ¿no? a la ceremonia con esta preparación, ¿no? Con esta preparación previa que usted decía, también, ¿no? En nosotros hay una cierta preparación que no siempre se hace, ¿no? Claro. Hay también unas oraciones que pueden acompañar el rito de revestirse los sacerdotes, ¿no? Sí. Y luego también nosotros, aunque no tengamos esta pequeña entrada, pero sí que en los días solemnes se hace la procesión con el evangeliario, claro, ¿no? Claro. Y también hay procesión de ofrendas, ¿no? En otras celebraciones así más solemnes. Exacto. Hay cosas que quizás no tanto como, pero sí también, porque ellos en todas las celebraciones, nosotros pues los días más, distinguimos más, ¿no? Eso es, sí. Entre celebraciones solemnes y celebraciones ordinarias, ¿no? Así Lo mismo es. del canto, ellos siempre han cantado, nosotros podemos ser cantado o recitado, ¿no? Exacto. Muy bien. Puede ser de las maneras, ¿no? No, muy interesante, don Miguel Ángel, de verdad, y creo que Leonel se habrá quedado contento. Realmente qué bonito, ¿no? Todo lo que es esta alabanza a Dios, en definitiva, ¿no? Y cómo nos une como familia espiritual, ¿no? Como una comunidad, ¿no? Cuánto... Y que lo esencial pues que estamos todos continuando lo que el Señor nos mandó. Muy bien. Pues amigos, aquellos oyentes que recién sintonizan el programa, estamos compartiendo precisamente con don Miguel Ángel Ventanas, el padre Miguel Ángel Ventanas, que es delegado episcopal de liturgia de la diócesis de Plasencia y es canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Y está respondiendo a las consultas que ustedes nos han hecho llegar. Vamos ahora, padre, a la de Patricia de Miami Beach, en Estados Unidos. Leonel es de Colombia, no lo dije, oyentes de Perú, de Colombia y ahora de Estados Unidos. La consulta de Patricia tiene que ver con saber el significado de las palabras memoria obligatoria, solemnidad y precepto. ¿Cuáles obligan a misa? Dice Patricia. Padre, empiece con lo que usted vea más conveniente, y así como lo ha hecho con el otro oyente, pues que nos quede claro a todos qué significan estas expresiones
tan importantes a la hora de alabar a nuestro Señor. ¿Por dónde empezamos, don Miguel Ángel? Bueno, hay que empezar diciendo, la Iglesia tiene un calendario que se llama el calendario litúrgico, no el año litúrgico, que no coincide con el año civil. Claro. Comienza con el primer domingo de Adviento, con las primeras vísperas, termina pues con la hora intermedia de ese mismo día, ¿no? Es un ciclo que actualmente pues tiene tres momentos, no A, B y C, ¿no? Sí. Pero que antes era solamente uno. Esto es más bien pues para las lecturas, la distribución de las lecturas a raíz de la reforma litúrgica del Vaticano II. Y en ese ciclo, año, calendario, pues se van intercalando las distintas celebraciones. Hay lo que se llama el propio del tiempo, que serían los grandes momentos como el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, el tiempo ordinario. Y luego ahí se insertan las otras celebraciones, que unas son del Señor, otras son de la Virgen y otras son de los santos, como intercalándose durante el año. Y estas tienen distinta gradualidad. Las solemnidades es la fiesta más principal, como dice el nombre, solemnidad. Y solemnidad son todos los domingos del año. Claro. Las solemnidades tienen la peculiaridad de que siguen la tradición judía, es decir, los judíos comenzaban sus fiestas el sábado, que era su fiesta principal, ¿no? El sábado, la tarde anterior, cuando dejaba de verse la luz, claro, comenzaba la fiesta. Entonces nosotros las solemnidades también empiezan, todos los domingos empiezan el sábado por la tarde. Así Por es. eso las personas que van a misa el sábado por la tarde no van el sábado, van ya a las primeras horas del domingo, que ha comenzado ya, ¿no? Y lo mismo pasa con las solemnidades, comienzan la tarde anterior. Perfecto. Unas son del Señor, como digo, pues por ejemplo, la Anunciación, o pues la Navidad, la Pascua. Otras son de la Virgen, algunas son del Señor y de la Virgen. Por ejemplo, la Anunciación, lo que he dicho, es del Señor, pero también de la Virgen. Claro, ¿no? claro. Y hay solemnidades de la Virgen, pues la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Virgen, y luego otras son de los santos. De los santos, pues solemnidad tenemos a San José, por ejemplo, que es patrón de la Iglesia Universal, o el Día de Todos los Santos. Y luego cada nación pues hace también su propio calendario, el patrón de la nación, Claro. o el patrón de la diócesis, pues va poniendo también, como digo, la solemnidad es la máxima celebración, por tanto se le da a lo más importante. Perfecto, perfecto. Incluso si es una solemnidad del Señor y el tiempo es ordinario, pues se celebra esa solemnidad y no el domingo, porque es también solemnidad del Señor, ¿no? O fiesta del Señor, por ejemplo, la exaltación de la Santa Cruz, la dedicación de la Basílica de Letrán, que es una fiesta del Señor, eso preceden al domingo. Y luego están las fiestas, que es una fiesta, pero no tan grande como la solemnidad, y no comienza la tarde anterior, sino es solo en el día. Las solemnidades tienen lecturas como los domingos, las fiestas tienen pues solamente una lectura y luego el Evangelio, las oraciones propias de unas y otras. Fiestas hay muchas, de la Virgen, de los santos, del Señor. Y luego están las memorias que pueden ser obligatorias o libres. La memoria de un santo, o de una fiesta de la Virgen. Si es obligatoria, en circunstancias normales, a no ser que haya una circunstancia pastoral, hay que celebrarlas. Como el día de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, aquí en España, padre. No, en España es fiesta Santa Teresa. Ah, es fiesta. Porque es del propio de España. Entonces, Entendido. aquí en España es fiesta, en otras partes es memoria. Y entonces, las memorias no tienen lecturas propias normalmente, a no ser que sea un santo que aparezca en la lectura. Por ejemplo, Timoteo y Tito, que es una memoria, pero como aparecen en las cartas que Pablo le escribe, es verdad. pues, se hace la lectura de esa. O Santa María, o Marta, María y Lázaro, que es también una memoria, pues también como ellos aparecen se lee la lectura suya. Pero normalmente no tienen lectura, sino que se hace de la fe. Y se hace solo durante el día con algunos elementos.
Y luego las memorias libres se pueden hacer o no hacer según la devoción que dé. Por eso es libre. Y luego están los días feriales, pues donde no hay una celebración. Uh-huh. Entonces, ¿a qué obliga el precepto? El Sí. precepto es, no todas las solemnidades son de precepto. Preceptos son todos los domingos. Ah, Y preceptos son pues el día, lo que la Iglesia ha determinado. Lo que pasa que luego hay fiestas que son de precepto, pero que ya no es festivo civilmente, entonces los obispos pueden eximir o pueden, por ejemplo, aquí en España pasa con San José, que es precepto en la Iglesia Universal, o pasa también con Santiago, el patrón de España. Entonces normalmente el día de San Pedro y San Pablo, los obispos escriben una carta diciendo que mantienen el precepto, porque claro, el precepto no solo es acudir a misa, claro. sino también es descansar, ¿no? Santificar la jornada con obras con obras buenas, ¿no? Claro, sí, Y sí. entonces los obispos eximen del descanso a los que tengan que trabajar y piden a los sacerdotes que el horario pues ayude a que las que puedan pues participen en la Santa Misa, ¿no? Precepto es el día pues que donde hay obligación de asistir a la Santa Misa y también de descansar, claro, cuando se puede. Uh-huh. Claro, muy Sí, bien. precepto. Bueno, Y aquí hay que observar. pues muy bien, don Miguel Ángel, muchísimas gracias por este tiempo dedicado. Ha tardado exactamente 30 minutos en responder a estas preguntas tan interesantes que nos ha acercado Jorge Luis de Lima, Perú, Leonel desde Colombia y Patricia de Miami Beach en Estados Unidos. Don Miguel Ángel, solo resta pedirle su bendición para todos los oyentes, para nuestros compañeros de Radio Católica Mundial y para nosotros que estamos en el equipo NSE, por favor. Pues con mucho gusto, espero que hayamos podido responder a esas cuestiones. Yo creo que sí, ¿eh? Y el que tenga otra duda que haya surgido sobre esto, pues bendito sea Dios. Nos manda también esa duda, claro que sí. Que escriban otro día. Por supuesto. Su bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Damos las gracias al Padre Miguel Ángel Ventanas, delegado episcopal de liturgia de la diócesis de Plasencia, aquí en España, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, que ha estado con nosotros respondiendo a las consultas. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias y esperamos poder tenerlo el próximo mes con nosotros aquí, ¿eh? ¿De acuerdo? Un placer. Muchísimas gracias. Bendiciones. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, este mensajito cortito es para Jorge Luis, que desde Lima, Perú, escribía esta duda que tenía, para que hiciéramos llegar a don Miguel Ángel o al Padre Antonio, pero hoy aprovechábamos que estaba aquí don Miguel Ángel y además que es delegado de liturgia de una diócesis, ¿no? Pues mira, Jorge Luis, yo tuve la bendición de recibir, si no me equivoco, en el aniversario, uno de los aniversarios de mi bautismo, me parece, un regalo maravilloso que es el misal romano. Y ahí puedes ir siguiendo cada una de las plegarias eucarísticas a las que hacía referencia don Miguel Ángel. Pero la que se refiere a tu duda es, y está contenida en el misal romano, lo tengo aquí, es un libro muy gordito, es la plegaria eucarística primera, la número 1, lo que llamamos el canon romano. Yo no sabía que durante tantos siglos se había utilizado este tesoro, que es bellísimo porque ciertamente es para pues
realzar, ¿no?, más una solemnidad, utilizar esta primera, además es bellísima, ¿eh? Y entonces ahí encontrarás al apóstol Matías, que aquí lo estoy viendo, ¿eh? Bueno, y después ya, pues decirle a Leonel que no hablemos más, esto es lo bonito de aprender, ¿no?, de un rito ortodoxo ruso, no, sino un rito bizantino, o rito griego, o constantinopolitano. Así que ya llevamos aprendidas muchas cosas, ¿eh? Gracias a Jorge Luis, gracias a Leonel y a Patricia, porque esto es lo bueno, ¿eh?, de que ustedes pues manifiesten sus dudas. ¿Por qué? Porque aprendemos todos, sin duda, aprendemos todos. Y aquel que quiere escribir, pues lo hace únicamente al correo electrónico del programa conlosojosdemaria@nseradio.com. Varias cositas que decirles. Vamos después a rezar por este viaje que va a ser el primero de los viajes apostólicos, el Papa León XIV, al Líbano y a Turquía este jueves, hasta el 2 de diciembre. Esto por justamente la celebración de los 1700 años del Concilio de Nicea, del que también vamos a hablar, ¿eh? No sé si entrará en este año 2025, no lo sé porque tenemos otra cosa programada para el doctor Manuel Ocampo, y respondiendo justamente a la consulta de otro oyente, no sé si llegaremos, pero bueno, lo importante es pues hablar de ello, ¿verdad? Este año lo hemos comentado muchas veces, hay muchísimas celebraciones en este año jubilar 2025, muchísimas, y no hemos podido hablar de todo, no nos da la vida para todo. También recomiendo que den testimonio o que demos testimonio de nuestra fe de una forma muy sencilla, colgando en la ventana de nuestra casa una balconera, ese paño que represente al niño Jesús, hay muy bonitas, muy vistosas, con el fondo rojo y que además se pueden ver de lejos, y es una que se note que tenemos un hogar creyente en este mundo que no da la bienvenida al Salvador. ¿No le vamos a dar nosotros la bienvenida al Salvador? A ver, amigos, no nos llenemos tanto la boca de que somos creyentes y tal, que se note, que se note. Lo interior lo conoce solo el Señor, ¿verdad? No tienen por qué los demás andar sabiendo si me confieso, cuándo me confieso, pero sabemos que tenemos que hacerlo frecuentemente, si no, vamos cojeando ahí, ¿eh? Y lo demás es lo exterior. Se tiene que notar que nuestro hogar espera la venida de nuestro Señor. Consigue tu balconera de Navidad y anunciemos así a todos la buena nueva del nacimiento de Cristo. Y a ver quién me manda una fotografía este año de su balconera, ¿eh? A ver, vamos a ver. Y si la foto sale bien, pues posiblemente, a ver qué día puede ser. No quiero prometer nada, pero a lo mejor en uno de los programas que hagamos para la televisión, para el YouTube, en el próximo mes de diciembre, a lo mejor lo vamos a mostrar allí. Así que cuanto antes a tener la balconera en casa. En un ratito vamos a dar las respuestas de las preguntas del curso de formación que hicimos la semana anterior y vamos a repetir las nuevas, ¿eh? Bueno, voy sacando algunos correos electrónicos, no digo sacándomelos de encima, no, voy leyendo, para cumplir con todos. Dice, aquí hay un oyente que se disculpa porque ha estado algo desaparecida, dice, Sin embargo, escuchaba los programas en internet. Muy bien. Ella es Gisela, Gisela de Panamá, creo. Bueno, Gisela, tranquila, muchacha, que yo les quiero igual a todos. Cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus preocupaciones, cada uno tiene sus ocupaciones, y el tiempo, ustedes disponen de él. El que quiera escribirnos, bienvenido sea. Y el que no, por la razón que sea, pues esperaré ese próximo correo con todo mi cariño, Gracias, Gisela, por tu sinceridad y por abrir el corazón. Bueno, de hecho, hay alguien que me escribió. A ver, miren si no son sinceros los oyentes de este programa. Hay un oyente, que no voy a decir el nombre, que me pone que las preguntas de la semana pasada ella no las sabe. Dice, no las sé, pero estaré muy pendiente para aprender. Dios nos conserve estos bellos y profundos programas. Bendiciones. Qué simpática, Ella ha dicho que no lo sabe, Bueno, no pasa nada, pero seguro que va a aprender con las respuestas. Bueno, ahora nos escribe, ahora leo el mensaje de Leonardo
desde Buenos Aires, en Argentina. Muy buena transmisión, dice. Gracias, estamos en contacto para seguir su formación. Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias. Creo que es la primera vez que escribe Leonardo, no recuerdo si en otra oportunidad lo ha hecho. Jackie también nos escribió y nos dice... Jackie dice que pide un consejo porque su hermana mayor no cree en Dios, no cree en Jesús. Bueno, nos cuenta un poquitito su realidad, el carácter que tiene su hermana, nos cuenta Jackie, y a ver si la podemos ayudar. Jackie, tomamos nota de esto, a ver si se lo hacemos llegar al Padre Antonio para que él pueda responder a tu consulta. Espera que no me quiero olvidar de cuándo la leemos. Hoy es 4, muy bien, ya está. Listo entonces. Muy bien, gracias Jackie también por abrir tu corazón. Qué cosa, ¿no? No podemos quedarnos con luchar por nuestra salvación propia, sino también por la de nuestros familiares y seres queridos. ¿Y quién quiere más a un hermano que uno mismo, ¿no? A una madre, a un padre, a unos compañeros de trabajo, pero a un hermano con el que ha convivido, ¿no? ¿Cómo no vamos a quererlo y querer que se salve? Percy y Rosemary desde Arequipa nos dicen: gracias por tanto cariño en la difusión de nuestra doctrina católica. Todos aprendemos sobre nuestra fe. Y yo también. Yo también, queridos amigos. Dios los bendiga y sigan adelante en su apostolado. Bueno, y aquí hay una consulta que siguen llegando para el doctor Ocampo sobre que vamos a resucitar con nuestro cuerpo glorioso y tal. Bueno, disculpe nuestra ignorancia, dice, gracias por su respuesta. No tienen que pedir disculpas para nada, porque todo lo que haga falta aclarar, lo hace el mismo invitado, como lo ha hecho hoy don Miguel Ángel, y tan claramente cuando respondía a Leonel y le dijo que no hay un rito ortodoxo ruso, no, sino que es el rito bizantino, ¿ven? Entonces, no hace falta pedir disculpas. Todos somos ignorantes en alguna cosa, eso seguro, queridos amigos. Así que gracias también por abrir vuestro corazón. A ver qué más nos... Creo que he impreso 2 veces lo mismo. Bueno, a ver, y Gisela también nos volvía a escribir porque ella nos decía si podíamos hablar de Santa Eulalia. Bueno, me hubiera gustado que fuera este mes dedicado especialmente a conocer a santos no tan conocidos, Gisela, pero mira, qué bendición tienes, porque si Dios quiere, el día, déjame verlo, el 10 de diciembre, Dios mediante, estará con nosotros Esperanza San Martín para responder a esta consulta tuya. Ya me ha dicho que sí, ya lo va a preparar, así que muy bien. Y quiero también responder, justamente ahora que nombraba a Percy y a Rosemary, que nos escriben desde Arequipa, en Perú, que si Dios quiere, claro, porque esto ya lo leí, es verdad, ya lo leí. Bueno, lo que no les dije a ustedes, Percy y Rosemary, es que si Dios quiere, el primer viernes del mes de diciembre, el 5, estará el doctor Manuel Ocampo Ponce nuevamente con nosotros para continuar respondiendo al oyente que nos preguntaba, que le preguntaba a él, sobre el cielo, según Santo Tomás de Aquino. Pero también le vamos a hacer llegar esta consulta para que pueda responder. Tratamos de hacerlo cuanto antes, ¿no? Y qué mejor cuando está el invitado, al cual va dirigida esta consulta. Así que, perfecto. Bueno, en un momentito rezamos las 3 Ave Marías. A ver, y aquí nos escribe Eileen desde Rhode Island, en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Me gustaría saber si en alguna oportunidad podrían hablar sobre Nuestra Señora de la Altagracia, protectora de los dominicanos. Y a una aclaración que ella quiere también aquí. Dice que Eileen nació en Estados Unidos, pero de descendencia dominicana y puertorriqueña. ¡Wow! Debe ser súper alegre, Eileen, Con esta gente. Yo no he visto un dominicano que esté serio, de verdad, Tienen realmente la sonrisa pegada a la cara, y los puertorriqueños también, de verdad, Hemos tenido la oportunidad de conocer personas de estos lugares del mundo y realmente son muy simpáticos, Dice, me gustaría informarme un poco más. Muy bien, tomo nota de esto, Eileen. Apunto cuando lo he leído para cuanto antes responder. Tengan paciencia. Aquí nos escribe Verónica: os felicito por el nuevo estudio y los temas y personas tan interesantes que nos das a conocer, dice. Perfecto, Verónica. Ella escribe desde Tarrasa, que es una ciudad de aquí de Barcelona. A ver,
termino con esta lectura. Sigan adelante. Y Rosemary y Percy agradecen el haber hablado de Santa Filomena, que lo hizo Esperanza San Martín. Fue excelente el programa. A mí también me gustó muchísimo. A ellos dice, nos encantó. Y Heriberto y Elba, que nos escriben desde El Doral, en Florida, Estados Unidos. Muchas bendiciones, saludos y gracias por tan magnífico programa. Bueno, cuánto me alegro. Tengo que dejar de lado los programas aquí, los correos, para poder responder a las consultas. Bello programa, nos dicen Elba y Heriberto. Muy bien. ¿Qué les parece si rezamos? No sé si Raúl me va a acompañar hoy. Ha estado enfermito el fin de semana mi esposo, pero aquí está, con esa voz ahora de ultratumba, pero siempre sonriendo. Eso es lo que tiene mi esposo, Claro, le cuidan como le cuido, le hago esa sopita que a él le gusta, que es lo que tenemos que hacer los esposos, los cónyuges tenemos que ayudarnos cuando nuestro cónyuge esté enfermito, no dejarle ahí tirado. No. ¿Saben por qué? Hay un secreto en esto, les voy a decir. Porque cuanto más se le cuida al cónyuge, más se le demuestra cariño, más se le mima, se ponen bien pronto, enseguidita nomás. ¿Ven? El fin de semana no hizo falta nada más. Es decir, nada de hospital ni nada de eso. En casita y bien cuidado por la esposa. Bueno, vamos a rezar, Raúl. Ahora vamos a ponernos serios. Tenemos que encomendar el viaje del Papa. También lo tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Bueno, y vamos a rezar también, darle gracias al Señor por esta peregrinación diocesana de Plasencia que ha podido hacer don Miguel Ángel Ventanas con cerca de 100 peregrinos, que se dice rápido, y que, bueno, ha sido bellísimo, nos ha contado. Estaba muy entusiasmado, Muy bien. Vamos entonces a rezar a nuestra Madre, a la Virgen Santísima. Y comenzamos invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y hoy, por celebrar en la Iglesia la memoria de San Andrés y sus compañeros mártires de Vietnam, pues encomendamos estas oraciones, el viaje del Papa también, a Santa María, Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Saludo también a Teresita, que nos dice: estoy escuchando el programa del libro del Padre Llorente que hicimos la semana pasada, 40 años en el Círculo Polar. Dice, como tengo la vista cansada, bueno, pues ella se busca la vida, Teresita, busca sus recursos, Muy bien, Teresita, recurro a los audiolibros, dice, también grabados por ustedes. Muy bien, muchas gracias por sus sugerencias de lectura. Saludos y bendiciones, Teresita. Muy bien, Teresita, me alegro, Esto sí que es ser listo, Nada de decir, yo como no veo bien, pues ahí me quedo. No, pues hay que buscar las cosas, ¿ven? Siempre que se pueda, por supuesto, y buscar ayuda, claro. César nos dice, desde Lima, Perú, quisiera tener información si en el 2026 se organizará alguna peregrinación a Lourdes. Quisiera planificar para poder ir con mi esposa y con mis hijos. Claro, César, en octubre. No recuerdo si ya te he contestado, ya lo voy a hacer, César, es que hemos tenido unos días con la cena benéfica corriendo de aquí para allá, pero ya está todo un poquito más ordenado, César, de Lima, Perú, sí, hay una peregrinación en el 2026, junio, Fátima, octubre, a Lourdes, ya te contestaré, me lo dejo aquí para no olvidarme.
Vamos entonces, Raúl, que tenemos el tiempo justo, a dar las respuestas. Espera que me voy ordenando un poco, porque esta mesa tiene muchos papeles. Vamos entonces a dar las respuestas de las preguntas de la semana anterior. Allá vamos entonces, Bueno, preguntábamos, ¿qué personaje bíblico del Antiguo Testamento se durmió en el fondo de un barco mientras estallaba la tormenta? La respuesta correcta es Jonás. En su libro, capítulo 1, versículo 5. Ahí dice que se quedó dormido. Jonás. La segunda pregunta era, ¿qué significa la expresión bíblica Señor de los ejércitos como nombre divino? ¿Se refiere a una guerra? ¿A qué ejército se refiere? Y la respuesta es, miren, bastante larga, por eso les agradecemos a todos. Yahvé Sebaot significa Señor de los ejércitos celestiales, es decir, de todas las constelaciones y los astros, los planetas, las estrellas. Él es el que les ha dado las leyes que rigen sus movimientos en armonía y perfecto orden. Señor de los ejércitos celestiales. Bueno, y la última pregunta era, ¿en qué texto del Evangelio nos da ejemplo Jesús orando por el Papa? Aquí vale una aclaración, porque hay algunas respuestas que no estaban correctas. Porque la pregunta se refería a Jesús orando por el Papa, no orando por sus discípulos, que ciertamente el Papa lo fue, San Pedro, ¿no? Pero en este caso únicamente rezando por el Papa. Jesús le dice a Pedro en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 32, yo rezaré por ti. No se lo fue diciendo a cada uno de los discípulos, de los apóstoles, no, se lo dijo a Pedro, yo rezaré por ti para que tu fe no se apague, y tú, cuando te recobres, confirma en la fe a tus hermanos. Eso se lo dijo Jesús a San Pedro, y está contenido en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 32. Y estos son los oyentes que han respondido a estas preguntas. Doris de El Paso, Texas, en Estados Unidos. Jorge Eduardo de Villa Carlos Paz, en Córdoba, Argentina, que dice que ha estado un poco remolón para enviar las preguntas. Pero no te me desanimes, por favor, Jorge. Y lo que sugieres, respondiendo a la segunda pregunta, lo vamos a tener en cuenta también, como una duda, ¿vale, Jorge? Elba y Heriberto, a los que acabo de nombrar, que son de El Doral en Florida, también respondieron. Así lo hicieron Fernando de Lima, Perú. Concepción desde Elk Grove en California, Estados Unidos. Desde el mismo país, pero desde Miami, Elizabeth y Luis. Desde España, concretamente en la tierra de la Pilarica, en Zaragoza, José Manuel. Jorge Luis de Lima, Perú, que estará contento porque don Miguel Ángel ha respondido a sus dudas. Percy y Rosemary de Arequipa, en Perú, también respondieron. María de Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Sonia de Puerto Rico, que seguro que se sabe la primera pregunta de esta semana. Manuel y Bélgica desde Pembroke Pine, en Florida, Estados Unidos. Y allá está la lista. ¿Listo? Vamos ahora entonces a las que te proponemos en estos 30 segundos que me quedan. Madre mía, qué manera de hablar. La primera pregunta es la siguiente, la de esta semana, amigo oyente. Estas son las de esta semana. ¿Quién es la patrona de Puerto Rico? Pregúntenle a Sonia. ¿Quién es la patrona de Puerto Rico? Y después te pedimos que nombres un documento escrito por San Pío X y un hecho concreto, cortito, de su vida. Esperamos que ya empiecen a trabajar, Amigos, los esperamos el próximo miércoles en Con los Ojos de María. Que Dios los bendiga. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios.
con los ojos de María @nsradio.com. Te esperamos.